Bueno, mis hermanos, me alegra estar aquí frente a ustedes una vez más. Siempre es gran alegría estar frente a la iglesia, a compartir la palabra de Dios. Es un honor y un privilegio, una bendición que Dios me ha dado en este día. Así que vamos a ir a Éxodo, capítulo 22, versículo 1. Nos dice: cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Ahora sí, dígale a su hermano que está al lado: no seas tan güey. No seas tan güey. Muy bien. La palabra de hoy, mis hermanos, es, espero que la acepten con agrado. Yo fui ministrado con esta palabra, me tocó duro, y quiero compartirlos en esta noche con ustedes. Así que vamos a cerrar nuestros ojos donde estamos y vamos a orar al Señor pidiéndole que Él nos ministre en esta noche. Padre precioso, te doy gracias por este día, Señor amado. Gracias porque nos regalas un día de vida, Señor precioso. Y adicional a esto nos permites estar en tu casa en este jueves, en esta noche, Padre precioso. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por la vida de mis hermanos que estamos aquí, Señor, que tú has permitido que estemos, Señor, y que, como hemos enseñado, nada es coincidencia, y que esta palabra, Señor, nos redarguya, nos enseñe y seamos mejores para ti, Señor precioso. Precioso Dios, precioso Señor Jesucristo y Espíritu Santo, la bendita Trinidad, sean bienvenidos a este lugar. Sea que tu presencia, Espíritu Santo, se pasee sobre toda esta casa y seas redarguyendo como espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y nuestra alma. Te damos gracias, Señor, y dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, mis hermanos, como dije, no hay coincidencias para estar este día jueves. Así que hoy viene una palabra muy, ¿qué le podré decir? Fuerte. Así que si se siente que le pica por esta palabra, rásquese. Si le calza el guante, quéselo. Eso, amén, gloria a Dios. Segunda de Delicados, capítulo 3, versículo 1. Si te pica, ráscate. Ok. Aquí la palabra de Éxodo habla sobre una regla muy sencilla de Éxodo, la ley de Moisés. Aquí es muy claro. ¿Qué dice? Si una persona roba un buey, o sea una oveja, la degollare o lo vendiere, ¿cuál es el castigo que debe recibir? Debe pagar. Si es un buey, tiene que pagar 5 veces lo que valía el buey. Y si en cambio es una oveja, tiene que pagar 4 veces lo que vale la oveja. ¿Ya? Entonces, la regla es sencilla. Aquí no me voy a detener mucho, no hay mucho que pueda explicar, está súper claro. Si viene una persona y me roba un buey, yo lo descubro, tiene que devolverme 5 veces lo que valía el buey. O si me roba una oveja, 4 veces lo que vale una oveja. Entonces ahí estamos clarísimos, no hay que ser PhDs en derecho o en leyes para entender esta ley de Moisés. Entonces, estamos clarísimos. Vamos a dejar un ratito este pasaje, téngalo en la mente, guárdelo ahí, guárdese esa norma de la oveja y del buey, que después vamos a retomar. No voy a detenerme algo aquí a hacer algo espiritual de que el buey es su suegra, los cachos su suegra, no para nada. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2. Dejemos ese pasaje un ratito, no se les olvide. Y vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2, lo cual muchas veces hemos leído. La palabra del Señor nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Muy bien. Aquí Jesús nos enseña, en estos 2 versículos al menos, podemos rescatar al menos 2 principios. En el versículo 1 dice: si tú condenas, o sea, si emites juicio con una persona, ¿qué vas a recibir? Juicio, vas a ser juzgado.
Entonces, primer principio que tenemos, que enseña Jesús, si tú emites un juicio contra otra persona, automáticamente provocas juicio sobre tu vida. Si yo vengo a juzgar al hermano que tengo al lado, automáticamente yo recibo un juicio, soy juzgado, ¿ya? Segundo principio, en el versículo 2, dice, con la misma medida con que medís os será medido. Segundo principio, así de la misma manera con la que tú estás condenando a una persona o la estás midiendo, así también vas a ser medido, con la misma vara, con la misma regla, ¿ya? Entonces tenemos dos principios aquí claros que Jesús está enseñando aquí en Mateo, en el libro de Mateo. Si tú juzgas, vas a recibir juicio, y con la misma medida que tú condenas o emites juicio, vas a recibir la misma medida de juicio, ¿ok? Entonces, yo creo que estamos claros hasta ahí. Ahora sí, vamos a ir con estos dos pasajes con los que inicié, Éxodo, capítulo 22, versículo 1 del buey, y ahora con estos dos versículos. Tengan bien claro estos dos pasajes. Vamos a ir al meollo del asunto, segunda de Samuel, capítulo 12, y vamos a leer versículos del 1 al 5. Vamos a ir al libro de segunda de Samuel, capítulo 12, y vamos a leer versículos 1 y 5. Entonces vamos a leer. Dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. ¿Ya? Siguiente versículo. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Siguiente versículo. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Siguiente versículo. Y vino uno de camino al hombre rico, o sea, tuvo una visita, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Versículo siguiente. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Hasta ahí vamos a leer. Muy bien, ¿qué pasaba en este contexto? En este contexto, David ya era rey, ya gobernaba sobre Israel, pero había caído en pecado. Muchos ya conocemos cuál fue el pecado de David en ese entonces, que cometió adulterio. Ya sabemos, hemos predicado muchas veces que un día en la mañana él vio a la esposa de su prójimo y se enamoró de esa mujer y se acostó con ella, cometió adulterio. Después, ¿qué pasó? Provocó engaño, porque la esposa de Betsabé, el esposo de Betsabé quería engañarla para que, como quedó encinta, creyera que Urías era el papá. Entonces planeó, no funcionó. Después quiso matarlo, tampoco funcionó, hasta que al final, con todos sus planes de David, logró asesinar a Urías. Entonces ahí estaba en pecado David en ese entonces. Entonces, para ese entonces, David, como nos explicó una vez Byron en el culto del domingo, nos predicó de esta palabra sobre Natán, sobre los regalos de Dios que nos da, que a veces debemos aceptar la reprensión de una persona que viene de Dios. Estaba pasando en este momento y yo quiero, Dios puso en mi corazón que añada una enseñanza más sobre este mismo pasaje. Entonces, hasta ese entonces David, ya habían pasado varios meses, porque si leemos versículos posteriores dice que ya iba a nacer el hijo. Entonces, ¿cuántos meses está de embarazada una mujer? Por lo general 9 meses es la norma. Entonces, por lo menos a esta instancia que estaba David, al menos ya casi de 9 meses había pasado. Entonces, para ese entonces David ya había hecho todo lo que tenía que hacer de matar a Urías, había vivido ahí tranquilo, sin hacer nada, engañando, ocultando el pecado que había cometido. Pero Jehová tuvo que enviar a Natán para que se dé cuenta de lo que había hecho mal.
Entonces aquí quiero detenerme en esta parte. Natán le cuenta a David, ¿sabes qué? Había dos hombres, un hombre rico que tenía un montón de ganado, había un hombre pobre en cambio que solo tenía una sola corderita. Y quiero recalcar algo muy interesante en el versículo 3, de cómo era la oveja, que dice que la había comprado y criado, que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso. Yo le reto a mi hermano precioso que los que tienen perritos o mascotas, esta noche vaya y le dé del mismo plato, que estén comiendo juntos con ese perrito o ese animalito, del mismo vaso, así, con la lengua, tocándose las lenguas el perrito y usted, enamorados como una hija. Dice que bebía de su propio vaso y durmiendo en su seno. Para los que no les gusta que los animalitos duerman en la cama, aquí es bíblico. Es una defensa por los animalitos. Entonces la ovejita dormía con ellos, se había creado y dice al final, y la tenía como a una hija. Entonces no era cualquier ovejita, no era que simplemente era la única, sino que era como una hija. Entonces, ¿qué hizo el hombre rico? Cogió de esa oveja, la mató e hizo un guiso. Ahora yo le pregunto a mi hermano precioso, si este varón pobre la veía como una hija a esa ovejita, ¿cuándo en su mente se le había cruzado matar a esa oveja para hacer un guiso? Yo le pregunto a usted, si tiene una mascota, ¿cuántas veces se le ha cruzado que a Firulais lo degolle para ser fritada? En Belén tal vez, pero nunca se nos va a pasar en la mente que alguien como una hija lo matemos para ser guisado. Pero el hombre rico hizo eso, cogió lo más preciado que tenía el hombre pobre, lo mató e hizo un guiso. Versículo 5. Entonces, oyendo esta historia David, ¿cuál fue el juicio que emitió David escuchando todo este contexto? Dice, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de... ¿Cuál fue el juicio que hizo David? Muerte. Muy bien. Ahora, ¿se acuerdan con el pasaje que iniciamos? Éxodo 22:1, que decía que si una persona mataba a una oveja o un buey, tenía que pagar 4 veces si era una oveja o 5 veces un buey. Pero en ningún lado decía que esa persona debía morir. ¿La captamos aquí? Aquí David se exaltó sobremanera y dijo, este man debe morir. Por mamita, así, que este hombre va a morir esta noche. Así hizo David. Entonces, mis hermanos, yo quiero traerles a esta noche esta pequeña enseñanza. El que hace juicio, recibe juicio. Primer principio. Y segundo principio, con la misma vara que medís, serás medido. Aquí, ¿qué hizo David? Emitió juicio. ¿Cuál fue el juicio? Morir. ¿Y qué recibió el rey David? La espada nunca se apartó de su casa. ¿Por qué? Porque él emitió un juicio sobre otra persona. Todo lo que salió de su corazón en ese momento, que fue que ese hombre sea digno de muerte, él lo recibió. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que quiero traerles esta noche, mis hermanos? Para David en ese entonces, él había vivido 9 meses tranquilo, aparentemente. ¿Por qué? Él había caído en una altivez, por decirlo así, de que nadie lo podía condenar. ¿Por qué? Porque era el rey. ¿Quién podía condenarlo al rey? Nadie. Él es el rey. ¿Quién va a poder emitir juicio contra el rey? Entonces David había pecado y nadie le había dado juicio. Entonces yo me imagino que para David en ese entonces su altivez se alzó porque dijo, ¿sabe qué? Yo soy intocable, porque a pesar de que pequé, no he recibido castigo. Y vivió 9 meses así. Pero él se olvidó que tiene que dar cuentas al Rey de Reyes, al más grande, a Jehová. Y recibió su juicio. Segunda de Samuel, donde estamos, capítulo 12, versículo 7. Entonces Natán le responde, después de que David se hizo el ofendido, de que, ay, por Dios, tiene que morir ese hombre porque es un malvado. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre.
Yo me imagino que en ese rato David cayó al suelo y dijo, hijos, con toda la vergüenza del mundo y quebrantado. Muchas veces, mis hermanos, nosotros somos así, siendo cristianos. Aquí era el ungido del Señor, aquí era el hombre conforme al corazón de Dios. Una vez le enseñé, el hombre conforme al corazón de Dios estaba aquí avergonzado porque había descubierto su pecado. Muchas veces nosotros, mis hermanos, como hoy cristianos, caemos en la altivez de emitir juicio contra las demás personas. Muchas veces pensamos a creer que porque yo ya soy cristiano de años, tengo el derecho de emitir o de juzgar a otra persona. O ya me creo superior a los demás. Pero muchas veces no nos damos cuenta de la condición en la que estamos en ese momento. Vamos por la vida emitiendo juicio a las demás personas diciendo, tú eres esto, tú eres aquello, tú no sirves para esto, tú eres un pecador. Y a veces olvidamos que de ese mismo lado, de lo vil y menospreciado, también nos sacó el Señor. ¿Cómo yo voy a juzgar a otra persona que está en pecado, que está en drogadicción, que está borracho, si yo vengo desde ese mismo lugar? Yo vengo de la oscuridad. Dios me sacó de la oscuridad. ¿Cómo voy a juzgar a otra persona que está en la misma condición en la cual yo estaba? Y esto hizo David. Juzgó. Y de sobremanera. No merecía morir ese hombre de la parábola. Pero aún así en su falsa santidad dijo, este hombre tiene que morir. Porque se creyó más santo que él. Y muchas veces somos así. Causamos muerte sobre otras personas. Pero no sabemos, mis hermanos, que como dijo Jesús, si emitimos juicio, recibimos juicio. Y si condenamos a muerte, vamos a recibir muerte. Yo la semana pasada, el primero que recibe, es ministrado por el mensaje siempre es el que predica. Yo la semana pasada cometí un error. No les voy a contar cuál, porque si no después van de chismosos a los pastores. Así que ahí quédense con la pica. ¿Ya? Yo le pedí perdón a Dios, le pedí perdón a mi esposa. Y después de que ya pasó al siguiente día, el Señor me enseñó algo. A pesar de que, por la gracia de Dios, yo he crecido en una familia cristiana desde que tengo uso de razón. Él me dijo, ¿sí ves, hijito? Que si tú no me tuvieras en tu corazón, estarías que igual a las demás personas en el mundo. A pesar de que hayas sido cristiano desde acá, vas todos los domingos y los jueves a la iglesia. Entonces me enseñó, digo, ¿cómo voy a juzgar a otras personas si yo puedo caer en lo mismo? Soy igual de humano, puedo cometer los mismos errores. Entonces, mis hermanos, yo he escuchado muchos mensajes que dicen, el cristiano tiene que juzgar todo, y se basan en este pasaje, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 15. Yo a veces he visto en redes sociales que dicen, yo tengo que juzgar todas las cosas porque soy cristiano, y se basan en este pasaje de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 15. 1 Corintios capítulo 2, versículo 15. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y muchas veces se toman de este pasaje diciendo, entonces yo tengo que juzgar a diestra y a siniestra y a toda persona que se me cruza enfrente diciendo que es un pecador, un vil pecador que no sirve para nada. Mentira. Aquí la palabra juzgar viene de la palabra griega anacrino, que se traduce como discernir, separar lo bueno y lo malo, no de condenar. En cambio, lo que vimos en Mateo capítulo 7 versículos 1-2, cuando Jesús dice, no juzguéis o serás juzgado, en cambio la palabra griega que utilizan aquí es crino, que en cambio esa palabra sí dice, es referente a la imagen de que tú estás frente a un juez y el juez te va a condenar, te va a dar tu castigo. Entonces aquí Pablo está diciendo, tú juzga todas las cosas, pero no en condena, sino que discierne, porque tú eres un ser espiritual. Discierne lo bueno y discierne lo malo.
Entonces aquí hay una enseñanza más allá, pero no me voy a alargar porque si no me paso de los 15 minutos, que es un juicio espiritual y un juicio de la carne. El juicio espiritual, como dice Pablo aquí, uno puede exhortar, como nos enseñó Byron, recibir los regalos de Dios, pero esa exhortación es para levantar a la otra persona. En cambio, el juicio de la carne que hizo David desde su corazón provocaba muerte, provocaba destrucción. Hay esas dos diferencias. Entonces, lo que yo he topado en esta noche es el juicio carnal, que no puedo creerme superior a otra persona para decir tú eres esto, tú eres aquello, tú no sirves para esto, tú no sirves para aquello. Entonces, hermano Brighton está diciendo que no debo enseñar los errores de los demás, de ninguna manera. Nuestro mensaje del Evangelio es el arrepentimiento. Es decir, la Biblia nos muestra lo que hacemos mal, pero no para matar a otra persona, sino para restaurarla, que sea vivificado, que se convierta en una nueva criatura, como dice Primera de Corintios. Esa es nuestra misión, no de hacer pequeño a los demás, no decir que tú eres aquello y esto y que nunca vas a ser como yo. Los síntomas, y hago el resumen, mi hermano precioso. Los síntomas que vemos en David, levante con su mano el dedito, levántela, señálese aquí. ¿Seré yo? Examínese estos síntomas. La persona que es como David, con el corazón altivo, de que está en ese estado de condenar a los demás, primero se fija en lo que hace o no hace los demás. Anda fijándose a ver qué tú estás haciendo, qué tú no dejas de hacer, qué estás haciendo, qué haces los domingos, si estás aquí en el culto, si estás cantando, si estás danzando, si estás haciendo esto o lo otro. Se anda fijando como un radar qué haces o qué dejas de hacer. Primer síntoma. Si lo tiene, póngase un visto. Segundo síntoma, tu condena sobre lo malo es de sobremanera. Como repito, el hombre, según la ley de Moisés, no debía morir, pero David emitió muerte. Es decir, tú condenas de sobremanera, exageras las cosas, tu condena es exagerada. Y último que quiero enseñarles, mis hermanos, y recalco, aunque ya lo dije, ¿quién soy yo para juzgar a los demás? Porque yo puedo caer en el mismo pecado que cualquier persona. Cuando los fariseos trajeron a la mujer adúltera delante de Jesús, ellos dijeron, la ley dice que debe ser apedreada, debe morir. ¿Qué hizo Jesús? Jesús dice que se sentó, no se sentó, empezó a escribir en la arena y dijo algo tan sabio: aquel que esté libre de pecado, lance la primera piedra. A ver quién es digno de lanzar la piedra. Y aquí, como nos ha enseñado el pastor, el único que era digno de emitir juicio, porque era perfecto, era Jesús. Y el juicio que emitió fue un juicio espiritual. ¿Por qué? Porque la levantó a la mujer, la restauró y dijo, no peques más. Ese fue su juicio. Has hecho malas cosas, bien, pero ya no lo hagas. Yo te sigo amando. Eso, mis hermanos, muchas veces, por lo general, mi hermano cuando predica, mi hermano es más directo para predicar, les lanza de una y les como golpes, latigazos, Yo no estoy acostumbrado a hacer mensajes tan golpeantes. Espero que no se resientan conmigo, porque yo fui ministrado primerito, así que no se preocupe. Le puse el título a este tema, no seas tan güey. En México la palabra güey se refiere para dos cosas. Una, para hablar con una persona que no conoces, un desconocido. Aquí como decimos mijín, ¿qué fue mijitrín? ¿Qué más mijín? Allá dicen, oye güey. Pero otra también lo utilizan para que una persona que es media lenta para aprender. ¿Y por qué le puse no seas tan güey? Porque David estaba siendo lento, porque no captaba que él estaba en pecado y estaba emitiendo juicio contra las demás personas. Entonces mi hermano, cuando yo le dije que a su hermano de al lado dígale no seas tan güey, le dijo no seas tan lento. Entonces le voy a pedir que le pida disculpas en este momento, pero que no lo vuelvas a hacer, no seas tan güey, dile.
Entonces, mis hermanos, no olvidemos que somos tan frágiles como cualquier otro humano. Que también una vez enseñamos aquí que yo necesito de Jesús en la misma medida que un drogadicto, un asesino, un pedófilo también necesita de Jesús. No porque yo esté aquí cada domingo, necesito menos de Jesús. La necesito en la misma medida que ellos lo necesitan. Amén.